último, prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo. Escuchemos la resolución del juez Richard Concepción Carguancho. Prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Alejandro Toledo Manrique, y estando que este se encuentra en libertad, se dispone cursar los oficios correspondientes para la inmediata ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penitenciario del Perú. Para tal efecto deben girarse órdenes de captura a nivel nacional e internacional. Alejandro Toledo se va preso. Buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de 90 Noche. Comenzamos con información en vivo, el lugar de la noticia, el Palacio de Justicia. Ahí se encuentra Maricé Vegas para darnos la última información. Maricé. Nacional, Poder Judicial. ¿Qué tal, Lorena? Sí, seguimos aquí en la Sala Penal Nacional, donde hace una hora y media aproximadamente se dictó ya esta sentencia de 18 meses de prisión preventiva, y aquí todavía permanecen algunos seguidores de Alejandro Toledo, pues que están bastante inconformes con esta resolución, y estamos también con el doctor Heriberto Benítez, quien nos ha señalado más temprano pues que va a decirle al doctor Toledo que no acate esta orden de alguna manera. Doctor, ¿a qué se debe esta sugerencia que le va a dar al doctor Toledo? Mire, en la audiencia de hoy en la tarde hemos visto que el juez Richard Concepción Carguancho ha lanzado un talionaje judicial contra mi patrocinado, y la expresión que ha tenido en la parte final para ordenar la prisión preventiva, se ha notado el odio y la venganza que él ha tenido, no sé por qué razón. Entonces, al no haber garantías en esas condiciones, yo le sugiero o recomiendo a Alejandro Toledo que no se puede presentar en esas condiciones a la justicia. Primero vamos a ver que se resuelva la apelación para tratar de revocar esta decisión y que hayan garantías para un proceso justo. Pero en esas condiciones no hay ningún tipo de garantía para ningún ciudadano. Un juez no puede actuar de esa manera, no puede amenazar a las personas investigadas. ¿Pero cuál ha sido la amenaza exactamente según usted, doctor? Bueno, él ha dicho que como Alejandro Toledo comentó o criticó una diligencia de allanamiento, él no lo va a permitir, que se tiene que respetar la autoridad, que sale en defensa, y comenzó a lanzar una serie de improperios. ¿Considera usted que es una amenaza? Es una venganza porque el juez no tiene por qué expresarse de esa manera. Y entonces el juez perdió su imparcialidad. El juez se parcializó, el juez amenazó, el juez demostró venganza, demostró talionaje, y eso no se puede permitir. El juez ha señalado que no hay arraigo. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, el juez ha dicho muchas cosas que no son ciertas. No ha querido cumplir fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha hablado de una ley de nombre propio que no existe, ha dicho de un decreto supremo que le ha querido echar la culpa a Toledo y no la responsabilidad ministerial, ha dicho una serie de temas que no tienen argumento jurídico. Por eso que ha argumentado que no hay arraigo justamente porque él está en este momento fuera del país, ni siquiera sabemos su paradero exactamente en este momento. Alejandro Toledo tiene domicilio en Lima, tiene domicilio en Puntasal, tiene una pensión del Congreso, desarrolla labores en el extranjero, y el hecho de salir del país y estar hoy día afuera no es una razón para que no tenga arraigo. Entonces el juez ha hecho una interpretación auténtica y contraria al orden jurídico. Por eso que hemos apelado, para que la segunda instancia evalúe todo lo que ha dicho el juez Carguancho. Y a eso se agrega la venganza y el talionaje. Entonces, por esa razón, estamos viendo a ver si presentamos también un habeas corpus para evitar que le toquen a Toledo jueces que lo amenacen, jueces que quieran vengarse y jueces que pierdan la imparcialidad para resolverlo. ¿Van a apelar esta decisión entonces? Ya la apelamos, ya presentamos la apelación verbal, vamos a sustentarla en los próximos días y estamos evaluando presentar adicionalmente un habeas corpus. Sin embargo, ya hay una orden de captura a nivel internacional, doctor. La orden se va seguramente a tratar de ejecutar, pero en esas condiciones yo le sugiero, recomiendo a Alejandro Toledo y a cualquier persona que no se puede presentar a un poder judicial. Bien, Lorena, no sé si tengas alguna pregunta que podamos transmitirle al doctor Heriberto Benítez. Sí, concretamente, Alejandro Toledo va a ser entonces prófugo de la justicia. Sí, claro, la figura de Alejandro Toledo quedaría como prófugo de la justicia. Bueno, hay una apelación de por medio.
todavía no se le puede calificar de esa manera. Y además, con un juez que amenaza, con un juez que actúa con venganza, con un juez que actúa con odio, no hay ningún tipo de garantías. Yo espero también, y aprovecho Latina, para pedirle al presidente del Poder Judicial que se pronuncie en este caso. Él no puede permitir que un juez actúe de esa manera, con odio, con venganza, con talionaje, porque eso quiebra la administración de justicia y eso demuestra que el juez actúa parcializado. Entonces, hay que arreglar ese tema, hay que esperar la apelación y con las garantías del caso, Alejandro Toledo estará enfrentando el proceso y las investigaciones. Perfecto. Lorena, fueron declaraciones entonces del doctor Heriberto Benítez, abogado defensor de Alejandro Toledo. Bien, muchísimas gracias por esa información, también al doctor Benítez por responder a 90 Noche. Pero ha hablado de lo que dijo, lo que sustentó el juez Richard Concepción Carguancho. Durante su alocución en esta resolución, él mencionó dos temas. Uno, que Alejandro Toledo dijo que solo le iba a responder a una justicia justa y que luego también a través de las redes sociales criticó cómo se había hecho el allanamiento. Vamos a escuchar específicamente la respuesta del juez Concepción. El Ministerio Público en esta audiencia ha mostrado en Facebook de Alejandro Toledo de que solamente se va a someter a la justicia justa. No está dispuesto a ser parte de una venganza. Pues le recuerdo al investigado de que él fue una de las personas, es un hecho notorio, que posibilitó que el Perú regrese a la democracia. Y estamos en un Estado democrático, en donde los poderes del Estado son independientes y solamente se debe su sujeción a la Constitución y a la ley. Y en esa medida, Alejandro Toledo, si bien ha sido presidente de la República en su oportunidad, es un ciudadano que se encuentra sujeto a la Constitución y a la ley y también a todo proceso que se puede entablar en su contra. Y este es el comunicado que llegó hace solo instantes desde la presidencia del Consejo de Ministros a raíz de esta resolución. ¿Qué dice? Lo más resaltante, el Ministerio del Interior apenas reciba la notificación de la justicia va a poner en alerta roja a los 190 países que conforman el sistema de Interpol. Además, si el expresidente no se pone a derecho, inmediatamente se iniciará lo que es un proceso de extradición. Finalmente, también se está considerando que se le incluya en el sistema de recompensas. Vamos a esperar entonces lo que suceda. Entendemos que son unas 48 horas para que entre ya el sistema en alerta roja de la Interpol. Hemos escuchado una alocución de la parte acusadora, que es el fiscal Hamilton Castro, la parte defensora, Heriberto Benítez, y finalmente la resolución del juez Richard Concepción. Pero lo que vamos a ver es lo que sucedió al inicio, a las 10 de la mañana, cuando se inició esta presentación. Vamos a escuchar tanto los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de Alejandro Toledo en esta audiencia. 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo Manrique. El Poder Judicial aceptó el pedido del fiscal de lavado de activos Hamilton Castro tras considerar que existen indicios suficientes para creer que el exmandatario recibió $20 millones en coimas a cambio de favorecer a la empresa Odebrecht en la licitación de la carretera interoceánica. El magistrado Richard Concepción Carguancho dictó además la captura nacional e internacional para el exmandatario. Uno de los argumentos más fuertes del fiscal Hamilton Castro fue que el expresidente no tiene arraigo domiciliario en nuestro país, ya que ha señalado... Una de las hijas del señor Toledo es la señorita Chantal Natalie Toledo Carr. En su ficha RENIEC aparece que esta señorita reside en los Estados Unidos. La hija difícilmente reconocida por el señor Toledo, la señorita Saraí Toledo Orozco, reside en Piura. Además es de público conocimiento, señor, que no hay una buena relación con esta señorita. Por lo tanto, tampoco se puede decir que hay un arraigo familiar. La defensa del expresidente respondió citando varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para rechazar la prisión preventiva. A veces no lee los periódicos en una semana. No se deja presionar por los canales de televisión para poder tener una decisión imparcial. Todos oponemos. El fiscal tiene sus indicios. Ha puesto sus sospechas, ha hablado de testaferros, ha hablado de organización criminal, ha hablado de pactos criminales. Él desarrollará su trabajo. Yo aquí he venido porque estoy en contra de la prisión preventiva y quiero pedirle a usted, señor juez, que teniendo en cuenta la jurisprudencia internacional, los tratados internacionales y las normas internas propias, no se dicte una prisión preventiva, sino se le dé una comparecencia para que él continúe el proceso.
Durante su presentación, Heriberto Benítez dijo que Toledo está dispuesto a volver al Perú, pero no precisó en qué país se encuentra. Y vamos con las reacciones. En vivo tenemos a Diana Pozo, que la acompaña el ex vicepresidente del gobierno de Alejandro Toledo, el señor David Weissman. Diana. Así es, Lorena, muy buenas noches. El señor David Weissman nos recibe en su domicilio. Recordemos que él fue cercano colaborador a Alejandro Toledo y la pregunta indudablemente es aquí, ¿cómo toma usted esta decisión del Poder Judicial? Bueno, con gran satisfacción, porque el Poder Judicial nos ha devuelto la confianza en una institución que estaba muy cuestionada, no a mí únicamente, sino a 30 millones de peruanos. Sin embargo, usted manifestaba previo a ese enlace que había sentimientos también encontrados, porque estuvo muchos años acompañando a Alejandro Toledo durante su gobierno, tuvo cercanía con él también. Sí, son momentos difíciles para mí, porque en los 15 años que he estado con Alejandro como relación política, también se forma una amistad, se forman lazos hasta quizás de cariño de personas, porque uno comparte muchas cosas hasta en su casa, y después enterarse de cosas tan horribles de un personaje que llega a ser presidente de la República con mucho esfuerzo y con mucho mérito para terminar haciendo lo que prometió no hacer y contra lo que él y yo luchamos, o sea, contra la corrupción, y termina siendo tan igual o más corrupto por las personas que nosotros contra las que luchamos, ¿no? Entonces eso son sentimientos muy duros para mí, muy encontrados, pero estoy muy contento de que la sanción que se le dé finalmente sea una sanción justa, pero drástica, que se vaya a la cárcel y que tanto él como quienes lo han acompañado a él, que faltan investigarlos, que son muchos, se vayan con él también. Y también hay otros expresidentes que están severamente cuestionados. También se deberían de ir a la cárcel. Y se deberían, ¿sabe qué? Se deberían de podrir en la cárcel, porque esto es lo mínimo que se merece aquella persona que le roba dinero a un país que tiene tantos pobres y tantos niños necesitados. Bien, muchas gracias al señor David Weissman por estas respuestas. Son las primeras reacciones que se recogen entonces tras esa decisión del Poder Judicial. Lorena. Muchísimas gracias, Diana, por esa información, también al señor Weissman por recibirnos. Tenemos una llamada en esta oportunidad, una de las que fuera de las últimas colaboradoras que le quedó a Alejandro Toledo, candidata a la vicepresidencia. Nos referimos a la exministra Carmen Omonte. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien, creo que es un momento que no alegra como peruanos a ninguno de nosotros, pero tenemos que saludar finalmente la sustentación y la decisión final del juez Concepción Carguancho. Creo que todos hemos sido testigos de lo prolijo que ha sido con su sustentación. Alejandro Toledo tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Debió de haber venido, como se le solicitó públicamente en estos días previos. Lamentablemente no tomó una decisión adecuada al no estar en el país. Quizás hubiera sido otra la decisión del juez, pero en fin, hoy tiene que enfrentarse a lo que él decidió. La justicia es igual para todos, creo que fue una de las frases más importantes dadas por el juez Carguancho. Señora y tiene Monte, que finalmente responsabilizarse. Usted ha sido candidata a la vicepresidencia de Alejandro Toledo en las últimas elecciones. Sin embargo, las denuncias de Coteva comenzaron en el 2013. ¿Usted le preguntó alguna vez al expresidente Toledo al respecto? ¿Por qué no creyó en todas esas denuncias que ya hablaban de los indicios de corrupción? Siempre he defendido y seguiré defendiendo la presunción de inocencia y el debido proceso, y hacía insistentemente pedidos para que la Fiscalía actúe con la prontitud necesaria. Lamentablemente nosotros, inclusive como partido, llegamos a un proceso electoral sin una decisión final por parte de la Fiscalía, mucho menos por parte de los jueces que vieron el caso. Nos debilitó bastante como propuesta política.
pero hoy ya no podemos asumir esa presunción de inocencia. Los indicios son bastante contundentes, la sustentación del fiscal así lo ha demostrado el día de hoy. Por tanto, Alejandro Toledo tiene que asumir la consecuencia de sus actos. Él ha traicionado los principios por los cuales había logrado obtener el poder. Creo que todos aquellos que confiamos en él en su momento, pues tenemos un momento de duelo, de decepción, pero también saludamos que se inicie una nueva era dentro de nuestro sistema de justicia. Confiemos de que no solamente sea el caso de Alejandro Toledo, sea el caso de quienes estuvieron no solamente a nivel secundario, de funcionarios de los gobiernos que han trabajado con estas empresas brasileñas, sino también de las cabezas. Bien, muchísimas gracias, señora Monte, por responder a nuestra llamada aquí en 90 Noche y dar sus primeras impresiones a raíz de esta resolución de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo. Pero la razón de esta prisión preventiva es por el contrato de la interoceánica y resulta que un oficio de la Contraloría sugería no firmar esta concesión con Odebrecht y ese pedido llegó incluso a manos de Pedro Pablo Kuczynski cuando él era todavía jefe del gabinete en el 2005. Pero en vez de atender la advertencia, el gobierno de ese entonces ignoró ese informe y además lo calificó de inoportuno. Tras las reuniones que sostuvieron a finales de 2004 en Brasil, el entonces presidente Alejandro Toledo, Joseph Maiman y Jorge Barata de Odebrecht, se fue armando todo un esquema para asegurarse que el consorcio integrado por la empresa brasileña sea beneficiada con la concesión de la Interoceánica Sur. Según el informe del fiscal Hamilton Castro, meses después, el 25 de junio de 2005, se firmó la buena pro de los tramos 2 y 3 de esta importante obra vial. Sin embargo, cuando parecía que todo avanzaba como lo habían previsto, el 3 de agosto de 2005, la vicecontralora Rosa Urbina Mancilla envió a Proinversión este documento, donde advertía que las empresas ganadoras, entre ellas Odebrecht, tenían procesos judiciales con el Estado, lo que colisionaba con las bases del concurso para la adjudicación de la interoceánica. El mismo día de la firma de los contratos en Palacio de Gobierno, o sea, el 4 de agosto del 2005, se decidió tirar al tacho este oficio y proseguir con la firma, a pesar de la puntual observación. Este informe llegó ese mismo día, según la declaración de José Ortiz Rivera, ministro de Transportes y Comunicaciones por esos años, al despacho del entonces premier Pedro Pablo Kuczynski. 24 horas después, en una ceremonia en Palacio de Gobierno donde participó el propio Alejandro Toledo, se firmó la concesión del tramo 2 y 3 para el consorcio integrado por Odebrecht. El argumento que se manejó para dejar de lado la recomendación que dio la Contraloría es que este documento llegó en un momento inoportuno, una conclusión a la que llegaron, según el informe del fiscal Hamilton Castro, los abogados del Ministerio de Economía, Proinversión y abogados privados. Bueno, hemos visto esta comunicación de lo que fue la Contraloría en ese entonces. Tenemos más reacciones. En esta oportunidad estamos con el congresista de Peruanos por el Cambio, Alberto de Belaunde. ¿Cómo está, congresista? La primera pregunta, ¿le parece justa esta resolución? Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, yo quiero felicitar al Poder Judicial y a la Fiscalía por esta decisión. Quiero poner un poco en contexto histórico lo que está sucediendo en nuestro país. América Latina suele ser una región donde ha primado la impunidad, donde nunca presidentes y peces gordos han terminado en la cárcel por actos de corrupción. Y lo que nos ha mostrado el sistema de justicia peruano con el caso Fujimori y ahora con el caso Toledo es que no hay intocables. Y esa idea de no hay intocables y la justicia no se deja avasallar por ningún tipo de influencia es algo fundamental para una democracia joven como la nuestra. Entonces, hay un sentimiento de desazón, hay un sentimiento de vergüenza por este caso, pero también tiene que haber satisfacción de saber que nuestro sistema de justicia está funcionando. Congresista, no se logra una concesión de, al final, con el costo de $4.000 millones solamente con lo que fuera una coima presidencial. Evidentemente hay más personas involucradas. Usted dice que nadie es intocable. ¿Si hay indicios que llevan al presidente Pedro Pablo Kuczynski? Hasta el día de hoy no existe un solo indicio al respecto.
todo indica, al presidente Toledo. Esto fue, recordemos, firmado hacia el final del mandato, con lo cual habría que ver también qué fue lo que sucedió en el gobierno siguiente. En todo momento el presidente ha mostrado la mayor de las voluntades de colaborar con la justicia, de respetar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, y algo que es muy importante que yo quiero destacar es la rápida reacción que ha habido a través de la presidencia del Consejo de Ministros esta noche. Lo que se ha establecido es que se espera que el presidente Toledo sea expulsado del país donde se encuentra. Si esto no es así, el gobierno impulsará de manera vigorosa el proceso de extradición. Bien. Y si no se sabe dónde está el presidente, se incluirá en la lista de los buscados para la recompensa. Perfecto. Entonces lo que vemos es claramente un mensaje de lucha contra la corrupción y de respeto al sistema de justicia. Muchísimas gracias por su participación al congresista Alberto de Belaúnde, de Peruanos por el Cambio. Y a continuación le vamos a presentar cuáles son las pruebas por lo que el fiscal Hamilton Castro señala a Alejandro Toledo por este delito de lavado de activos y también de tráfico de influencias. Vamos a seguir la ruta de los pagos que ha detectado hacia el expresidente de la República por parte de la empresa Odebrecht. Para mí, ¿a dónde estaban los míos? Bueno, eso ya... Busquen mi cuentas, por favor. Reclamó pruebas y según la fiscalía estas son los depósitos a cuentas de su amigo Joseph Maiman. El fiscal de lavado de activos Hamilton Castro informó que hasta ahora son 18 los pagos detectados al expresidente por parte de Odebrecht. La empresa Odebrecht, cumpliendo el pacto criminal, realizó diversos pagos ilícitos a Alejandro Toledo Manrique en cuentas offshore, mejor dicho, en cuentas de empresas offshore del señor Maiman Rapaport. El primer pago detectado por la Fiscalía se dio el 23 de junio del 2006 por un monto de $750,000 a la empresa Tailbridge. Sin embargo, también se usó a las compañías Walbury y Merhab. Esta última tiene como presidente al propio empresario Joseph Maiman. Ya sabemos lo que significan las empresas offshore. No están a nombre del señor Alejandro Toledo, del señor Hamilton Castro, del señor Sergio Jiménez. Son estructuras creadas con la finalidad de ocultar el origen ilícito. En efecto, las coimas continuaron pagándose durante los años posteriores al contrato de la Interoceánica. En el 2008 se detectaron pagos por $2.877.000, en el 2009 $1.499.000 y en el 2010 $4,5 millones más. Todo ello suma una cantidad aún muy lejana a los 20 millones que Odebrecht dice haber pagado a Toledo. El destino y en manos de quién pudo terminar el resto del dinero aún es toda una incógnita. El expresidente Toledo decía, ¿yo qué tengo que ver con las cuentas de Maiman? Bueno, le vamos a mostrar los argumentos de la Fiscalía, la ruta del dinero, como le llaman. En primer lugar, recordemos que Jorge Barata, el que era hombre fuerte de Odebrecht, se acogió a la colaboración eficaz y ha dado una lista de 18 depósitos que en total confirman 9.6 millones de estos 20 presuntos millones de coima. Confirmados estos depósitos, la ruta del dinero es así. En primer lugar, sale del Trent Bank de Brasil y se van al Trailbridge de Londres. De este banco de Londres se transfieren a Merhab, que es una empresa de Joseph Maiman, que está en Israel. De esta empresa se va a Confiar, que tiene sede en Panamá, pero sus cuentas estaban en Suiza. Y finalmente de esta cuenta de Suiza van hacia Ecoteva. Ecoteva, como sabemos, era de Joseph Maiman y tenía también a Eva Fernenburg, suegra de Alejandro Toledo, entre sus miembros. ¿Y qué se hizo con Ecoteva? Ya lo sabemos también. Se pagaron las hipotecas de la casa de Camacho, la que fue allanada, la casa de Punta Sal, y se compró la casa de las Casuarinas y también la oficina del edificio Omega. Para entender un poco la ruta del dinero. Y bueno, en el año 2015, Alejandro Toledo se representó en el programa Sin Medias Tintas, 2016, perdón, cuando era candidato a la presidencia, y ahí se refirió a Odebrecht. Vamos a escuchar qué dijo. ¿Usted en algún momento su ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia ha recibido algún tipo de pago de la empresa Odebrecht? No, pago no. ¿Donación? Nunca. Bueno, donación, pago, yo no manejo por algún tipo de trabajo. la fundación, pero todos, desde LAN, el BID,
ha financiado proyectos de desarrollo rural, como por ejemplo el proyecto del Urín. Concretamente, ¿Odebrecht ha financiado algún proyecto de su ONG? ¿Le ha dado plata para algún proyecto de su ONG? Probablemente, pero no durante mi gobierno. Y Ramón Fonseca, él es socio fundador de la firma panameña Mossack Fonseca, ha hablado y ha afirmado que avaló cuentas offshore a nombre de un allegado al expresidente Alejandro Toledo. ¿Por qué vienen con nosotros que tenemos no una ni 10 sociedades que cayeron en manos de gente que cohibió? Sí, una de ellas, por ejemplo, de un ayudante o de un chofer de yo no sé quién, de Toledo. Estas declaraciones serían la pieza clave para saber dónde está el resto del dinero que Odebrecht asegura haber pagado al exmandatario Alejandro Toledo. Esta tarde, Ramón Fonseca, socio fundador de la firma panameña Mossack Fonseca, aseguró que avaló las cuentas offshore de un allegado al expresidente. Pero nosotros no le vendimos esa sociedad a ese señor. Nosotros le vendimos la sociedad a una firma de abogados o a un banco. Tengo que verificar. Como se recuerda, Mossack Fonseca está señalada por crear varias sociedades offshore que supuestamente sirvieron para que Odebrecht depositara millones de dólares a favor de Toledo. Durante el allanamiento a las oficinas del bufete de abogados, como parte de las investigaciones que siguen el caso Lavallato, Ramón Fonseca, ex asesor del presidente panameño Juan Carlos Varela, disparó así contra Toledo y señaló que acudirá a la justicia para esclarecer sus vínculos con la empresa brasileña. Primero, la justicia costarricense aseguró que el exmandatario habría creado, junto a otros colaboradores, un esquema de lavado de dinero que incluyó millonarios depósitos y préstamos que tenían como destino final a nuestro país. Y ahora, Panamá complica aún más la situación de Alejandro Toledo en el caso Odebrecht. Y las declaraciones de Ramón Fonseca no solo han incendiado la pradera en el Perú, sino especialmente en Panamá, porque entre sus revelaciones, él ha señalado al presidente en ejercicio, Juan Carlos Varela, por recibir dinero de Odebrecht. A mí el presidente Varela, escuchen esto con atención, y que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo. Con estas declaraciones, el caso Odebrecht suma un nuevo involucrado en la ruleta de coimas en América Latina. Ramón Fonseca, socio fundador de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, acusó directamente al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, de recibir dinero de la empresa brasileña. Así que yo calculo que las cosas están de los 9 billones de dólares que le dimos a esa compañía, Coimera, por lo menos 1 billón se han embolsillado. Esa es mi apreciación personal. Esta tarde el mandatario panameño negó rotundamente las acusaciones. Las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son sobornos. Ni $1 de estas contribuciones ha sido para beneficio mío ni de mi familia. Con esta grave denuncia, Varela se convierte en otro de los mandatarios acusados de pagos por sobornos desde Odebrecht, que deberá responder a la justicia de ese país. De esa lista de donantes que estuvieron en su... Y a propósito, las autoridades panameñas han ordenado la aprehensión provisional de Ramón Fonseca, Edison Teaño y Jürgen Mossack, vinculados al caso Lavallato. La diligencia indagatoria a los socios de la firma Mossack Fonseca va a continuar el día de mañana. Bueno, naturalmente, la prisión preventiva para Alejandro Toledo es noticia no solo en el Perú, sino en el mundo, tal como expresidente. Vamos a repasar algunas de las portadas que ya se pueden ver a esta hora. Desde Chile tenemos la siguiente: justicia peruana ordena arresto preventivo de expresidente Alejandro Toledo. Repasamos la siguiente. En este caso, la BBC Mundo, en su página web, en su cuenta de Twitter también, juez de Perú ordena el arresto del expresidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht. La siguiente llega desde Globo. En este caso, un juez peruano pide la prisión del expresidente acusado de sobornos de recibir dinero de Odebrecht. ¿Qué dice El País de España? La Fiscalía peruana pide el arresto del expresidente Toledo por corrupción. Finalmente, tenemos Infobay. Juez pide captura y prisión del expresidente Alejandro Toledo por caso Odebrecht en el Perú. Ahí tenemos otro, Reuters, Perú judge orders 18 months of prison for ex-president Toledo. Justicia, 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Toledo. Vamos a una pausa en esta edición especial de 90 Noche. Regresamos con más.
90 Noche llega gracias a Universidad Científica del Sur. Mejoras tú, mejora el mundo. En pocos días conoceremos quién es la mujer más bella del Callao. Latina que desde este año se convierte en el canal de la belleza, transmitirá este importante evento. Solo una de ellas será coronada como la mujer más bella del Callao. La mujer chalaca es aguerrida, valiente, coqueta. En muy poco tiempo conoceremos quién es la más guapa del puerto chalaco. ¿Qué tal si son ellas mismas quienes se presentan? Ha sido una experiencia muy bonita. Hemos conocido el Callao, espectaculares lugares hermosos. Bueno, sí, nos hemos preparado en aproximadamente 3 meses de mucha dedicación y mucho esfuerzo, y en verdad es una linda experiencia. No solamente hace falta la belleza exterior, sino la belleza integral, ¿no? El certamen Miss Perú Callao tendrá a 25 candidatas que se disputarán el premio de representar a la región Callao en el próximo Miss Perú. Latina siempre ha apostado por el talento peruano. Sin embargo, a partir de este 2017 también apuesta por la belleza, convirtiéndose así en el canal de la belleza. No, ya los concursos tradicionales donde las chicas simplemente desfilaban, no, ahora se está buscando una mujer empoderada, una mujer muy actual, una mujer luchadora, y qué mejor, pues una mujer del Callao que representa toda esta zona maravillosa, tiene que ser así, con garra. Maritere Braski estará a cargo de este certamen junto a Cristian Rivero, quien revela una gran sorpresa que tendrá este evento. La gran sorpresa será Carlos Vives, que acompañará a este ramillete de bellas chicas. Es la cereza en semejante pastel. Además, también vendrá la siempre bella colombiana Angie Cepeda para ser parte del jurado. No se olvide, este domingo a las 11:30 de la noche, usted verá Miss Perú Callao, el especial. Y como sabemos, Alejandro Toledo recibió 18 meses de prisión preventiva. Heriberto Benítez nos ha dicho que no se va a entregar. Su último paradero conocido era París. ¿Qué sucederá en las próximas horas cuando se emita la alerta roja de Interpol? Tendremos más información mañana, por supuesto, en 90 Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana. Se queda con La Noche Es Mía.